Dios me los bendiga grandemente. Feliz nacimiento de Cristo. Feliz nacimiento de Cristo. Que Dios sea con ustedes, que la celebración del nacimiento de Cristo venga a traer grande gozo, como hubo gozo en los ángeles que cantaban o que alababan al Señor diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y también en los pastores que vinieron y le adoraron, y en los magos también aquellos que vinieron y le adoraron. Así que, gloria a Dios, feliz nacimiento del Señor Jesucristo. Gócese celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Esta vez fue muy diferente a todas las celebraciones del nacimiento de Cristo de años pasados. Muy diferente. No pudimos tener cena navideña, no pudimos tener reuniones familiares. Bueno, muchos no la tuvimos. Pero estamos celebrando al Señor Jesucristo. O sea que no podemos decir que no es Navidad porque no hubo regalos o cena navideña o reuniones familiares. No podemos decir que no es celebración. No. Celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, estemos donde estemos. Y el Señor no nos dijo, celébrenlo con comida y con reuniones familiares. No, nosotros tenemos esa costumbre. Pero no es precisamente que tengamos que celebrarlo de esa manera. Así que, feliz nacimiento de Cristo. Celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo. Y estamos considerando el primeros dos versículos del Evangelio según San Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en estos versículos consideramos al Verbo de Dios, consideramos la persistencia del Verbo de Dios, consideramos la persona del Verbo de Dios, porque en el principio, la persistencia. Era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, la personalidad del Verbo, y el Verbo era Dios, la divinidad. Entonces, hoy consideramos la igualdad del Verbo de Dios con Dios. Dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, igual a Dios. Tenía las mismas características que Dios el Padre. Y pues esta frase nos lleva muy lejos a considerar que no solamente pensar en un niñito que nació de la Virgen María, pero que no era Dios. Claro que la gente habla del niño Dios y del niño Dios, pero podemos afirmar claramente, categóricamente, que el Verbo es Dios, es divino, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y esta declaración nos hace notar la magnitud de a quien estamos celebrando, del Verbo de Dios, a quien estamos ahora estudiando, el Verbo de Dios. El Verbo era Dios. Ahora, no solamente vamos a decir era Dios, sino es Dios. Siempre ha sido y siempre será Dios. En estos versículos nos habla de la divinidad de Cristo, Y sí tenemos que tener muy en cuenta y afirmar claramente que es Dios, porque se llega a cometer el error de que Jesús no es Dios,
que fue un profeta, que fue un gran maestro, pero que no es Dios. Es más, en su momento, en su estancia aquí en la tierra, precisamente por eso lo condenaron a muerte, porque se decía que era Dios. Él decía que era Dios. Entonces, no lo consideraron Dios. Es más, lo consideraron una blasfemia que dijera que era Dios. Y él se hizo llamar el Hijo de Dios. Pero en aquella época decir Hijo de Dios es como decir Dios mismo. Porque había estas expresiones. Hijo de misericordia quiere decir que era muy misericordioso. Hijo de la luz, que era muy luminoso. Hijo de la piedad, que era muy piadoso. Hijo de ira, que era muy iracundo. Así eran las expresiones. Hijo de quiere decir que si Jesús se decía Hijo de Dios, entonces estaba hablando de que era Dios. Y cuando sus discípulos llegó el momento en que le dijeron que era Hijo de Dios, Jesús no dijo, no, yo no soy Dios, como ocurrió en el caso de uno de los profetas que dijo, no, yo no soy Dios, yo no soy Dios. Así que Jesús aceptó su divinidad, porque claro, lo dice el Evangelio, el Verbo era Dios. Y eso quiere decir que era Dios, no solamente que era, sino que es y sigue siendo Dios todavía. Y como Dios nos ha proporcionado el medio de nuestro sustento y de nuestra salvación, vamos a recurrir siempre al Señor creyendo que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y nos auxilia en toda circunstancia mala, difícil. Él está para ayudarnos, Él está para auxiliarnos, fortalecernos, darnos de su poder y de su gracia para seguir adelante. Muchas calamidades han venido con esta pandemia, falta de trabajo, faltan las cosas materiales, y ha llegado la intranquilidad, ha llegado la falta de paz, ha llegado hasta la violencia. Pero nosotros estamos firmes en el Verbo de Dios, que es Dios, y como Dios nos va a sustentar, nos va a auxiliar, nos va a fortalecer. Vamos adelante con la ayuda de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que vamos ahora a depositarnos en las manos del Señor, sabiendo que el Verbo de Dios es Dios mismo, es Dios. Y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, me entrego a ti. Perdóname todos los pecados que he cometido, sálvame, y aquí estoy, Dios mío. Vamos a orar, juntos vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante tu presencia reconociendo que tú eres el Verbo de Dios y que tú eres Dios, y como Dios nos has querido salvar. Y aquí estamos, Señor. Perdona los pecados, perdona las faltas de nosotros, de todos mis estimados oyentes, y salva su alma, perdona sus pecados, transforma su vida, y que empiecen a vivir una nueva vida en ti, Señor, obteniendo la vida tuya, la vida del Verbo de Dios. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria, y la alabanza y la adoración, ahora y siempre. Amén. Amén. El Verbo es Dios. O sea, el Hijo de Dios es Dios. Es Dios. Es divino. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria para siempre. El día de mañana vamos a concluir, porque este versículo dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Vamos a ver las obras de Dios el día de mañana, Dios mediante. Conéctese, 7 de la noche, de lunes a sábado, y el domingo es a las 11:30 de la mañana, nuestro servicio de la Iglesia de la Trinidad, y a las 12:30 el servicio de la Iglesia Jerusalén. Conéctese y entonces
Nos vemos mañana a las 7 para considerar